Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar sobre un filósofo norteamericano que se llamó Charles Sanders Peirce y recomendar una antología muy representativa de los textos filosóficos que llegó a escribir durante su vida. Recordemos que Charles Sanders Peirce no era solamente un filósofo, sino también un ingeniero, un matemático, un lógico. Por lo tanto, hay no solamente escritos filosóficos de él, propiamente dichos, escritos filosóficos, en los que trata de cuestiones generales relativas al conocimiento, a la estructura del mundo, sino también hay en su obra trabajos que tienen que ver con péndulos, con medición de costas, con el desarrollo propiamente dicho de una lógica simbólica en el tiempo mismo de Schroeder, a finales del siglo XIX, en los tiempos de Schroeder, en los tiempos de Russell, y recordemos que se carteaba con muchos filósofos europeos. No obstante, aquí lo que quiero recomendar son algunos de sus textos filosóficos y comentar sobre algunos argumentos muy curiosos que lanza Charles Sanders Peirce contra eso que piensa él, contra el idealismo alemán. Ya he dicho en algunas ocasiones que muchos filósofos sostienen que la labor filosófica consiste en pensar con alguien, a favor de alguien, y así vemos libros que llevan títulos como Pensar con Deleuze, Pensar con Nietzsche, pero hay otros filósofos que adoptan un apotegma distinto y en lugar de pensar con alguien, piensan contra alguien, piensan contra otra filosofía, precisamente porque sostienen que el pensamiento no es otra cosa que una serie de inferencias realizadas a partir de otras inferencias y que por lo tanto para pensar pues necesitamos prácticamente oponernos a lo que ha dicho otro o volvernos sus acólitos, que es lo que recomiendan los primeros tipos de filósofos que mencioné, esos que piensan con Deleuze. Lo que hacen no es criticar a Deleuze, sino ver cómo salvan todas las aporías de un pensamiento. Ellos quieren salvar una suerte de pensamiento y otros lo que quieren es, a partir de una serie de afirmaciones dadas, generar nuevas ideas. Esto es lo que hace Charles Sanders Peirce con el idealismo. Se puede concebir como un crítico muy competente del idealismo trascendental alemán y, en opinión de muchos, incluida mi opinión, pero mi opinión es lo más banal que pueda uno considerar. Así es que yo puedo estar engañado, por eso recomiendo que lean estos libros. En mi opinión, logra refutar al idealismo alemán y de muchas maneras. Y eso es lo que voy a comentar ahora, de maneras a veces muy curiosas. Bien, también quiero recomendar, y por ahí voy a empezar, el libro de un gran lector de Charles Sanders Peirce, que tiene un canal muy bueno de filosofía, un canal que se titula La Fonda Filosófica, y el libro es este, Hombre, Signo y Cosmos, ahí en el canal de esta persona que se llama Darin McNabb. Darin McNabb encontrarán una presentación de este libro. En los primeros capítulos, él también, Darin McNabb, es el traductor al español de estos libros que quiero recomendar. Obra filosófica reunida de Charles Sanders Peirce, son dos tomos, dos tomos, Obra filosófica reunida de Charles Sanders Peirce, y como ya comenté, se llama obra filosófica porque nada más compila sus trabajos en filosofía. No encontraremos aquí nada de matemáticas, para eso hay un libro que se titula Las matemáticas elementales de Peirce, y tampoco encontraremos sus trabajos físicos, por ejemplo, sus investigaciones fotométricas, que en realidad es un librito que consiste de tablas sobre cómo se mide la luz. Ese viene en el volumen 3, me parece, de la compilación que hace precisamente los autores de este libro. Nathan Hauser y Christian Kloesel son los editores de la obra de Peirce, me parece que en 12 tomos, la recopilación más completa. Hay varias, hay una en 4 tomos, pero esa es
que se reputa como la mejor, la de estos señores Hauser y Christian Kloesel. Bien, entonces este libro de Darin McNabb va a comenzar discutiendo lo que podríamos llamar los prolegómenos a la filosofía de Peirce, que son una serie de artículos que aparecieron en el Journal of Speculative Philosophy de Estados Unidos a finales del siglo XIX, me parece que a partir de 1869. Aquí puedo ver las fechas. Los nombres de estos artículos, voy a comenzar con el que me parece es el que, con el que comienza aquí, que se titula Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre. Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre. Déjenme les digo cuándo se publicó esto. Cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre apareció en 1868. En 1868. Así que McNabb nos va a partir de ahí cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre. Después viene consecuencias de 4 incapacidades. Y después viene cómo fijar la creencia, que son, digamos, la trilogía de artículos más representativa de este periodo de Peirce, que es el periodo en el que está discutiendo contra el idealismo y también contra el nominalismo. Es lo que va a enfatizar McNabb. La discusión de Peirce es contra lo que él considera un error, que es el nominalismo, la doctrina de que solamente existen objetos individuales y que los conceptos generales no son otra cosa que herramientas, abreviaturas, meros nombres. Por eso nominalismo. Lo único que hay son objetos individuales que reconocemos con nuestra intuición o conocemos a través de nuestra intuición de manera directa, sin mediación alguna. Esa sería más o menos explicada de una manera quizá muy, voy a decirlo así, de una manera muy, muy sencilla, pero quizá demasiado confusa. La doctrina del nominalismo puede tener otras expresiones, como decir no existen los conceptos generales. Esa sería una un poco más complicada, pero me gusta más cómo lo manifiesta McNabb aquí. El nominalismo no es otra cosa que esa concepción que nos dice que en el mundo solamente hay objetos individuales y que los conceptos generales no son más que adminículos representativos para nuestro lenguaje, para podernos comunicar unos con otros, para cualquier fin, pero que no tienen ninguna existencia. A Peirce esto le parece un problema porque, pues, del caso que la ciencia utiliza, por supuesto, conceptos generales, y los conceptos más generales que utiliza la ciencia, pues son las leyes científicas. Entonces, aceptar esa forma del nominalismo es aceptar que las leyes generales no son otra cosa que, pues, lo que decía Mach, formas económicas de referirnos a experiencias. Y Peirce tiene una idea completamente diferente de esto, una cosmología completamente diferente a la de los fenomenistas y a la de los nominalistas. Yo prefiero pensar en Peirce como un filósofo que piensa contra el idealismo, ya que el idealismo, y en esto es donde van a empezar a hablar estos artículos, comienza con la duda cartesiana, y entonces lo primero que va a hacer Peirce es oponerse a esa idea que tiene Descartes de lo que es la duda, al método de dudar para encontrar las verdades últimas, definitivas, indubitables, completamente certeras, porque Peirce va a sostener que este tipo de afirmaciones, de verdades, de proposiciones en las que se condensa una verdad que ya no puede ser rebatida, pues no existen. Y no existen porque él concibe que la ciencia es un constante revisar nuestras afirmaciones. La ciencia consiste de eso, y si nosotros buscamos pues las verdades últimas, y si la filosofía asume tener las verdades últimas, estaría por encima de lo que es la práctica científica.
Entonces va a atacar directamente esas premisas y también aquello que cree haber encontrado el idealismo por la vía del método cartesiano, por la vía de la duda, haber encontrado algo llamado yo. Y no solamente pues se va a oponer a Descartes, sino a sus muchos continuadores, entre ellos Kant. Nos comenta McNabb en este librito que Peirce, en lo que está completamente en desacuerdo con el filósofo alemán, es en su doctrina lógica. Concibe o piensa que la lógica que utiliza Kant está llena de defectos y, por supuesto, su objetivo final será, estratégicamente pensado, construir una nueva lógica. Y para hacerlo de manera táctica, sus tácticas van a ser, como ya he dicho, ir en contra de todas estas premisas y de todos estos supuestos. En estos artículos que son realmente claros, pero para leerlos hay que seguirlos con detalle. Incluso uno puede percibir algunos leves errores en la traducción, pero pues eso se remedia teniendo junto a uno una versión del artículo en inglés. Pero comento que si acaso encontré uno en los varios artículos que leí, un error, nada más, pero un error de concordancia nada más, no tanto de otra cosa, concordancia en la construcción de la frase en español, ya que se establece una frase como un condicional, pero nunca nos dicen a cuál es a lo que se está condicionando. Bien, pero fuera de eso, esos artículos que comento traen argumentos a veces muy curiosos. Miren, vamos a ver uno que es algunas consecuencias de 4 incapacidades, que aquí viene en la página 72. Bueno, no. Vamos a ver primero uno que viene en el cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre, donde viene el meollo fundamental del primer ataque, el primer asalto que lanza Peirce contra el idealismo alemán. Y es muy interesante que en las escuelas de filosofía, cuando se lea Kant, se le lea de una manera un tanto reificada y no se coloquen críticos competentes de los puntos de vista kantianos, o cuando se lea a Descartes no se coloquen críticos competentes de Descartes. Es como si viviéramos, no sé, pensando que estos señores han descubierto alguna verdad completamente más allá de lo que se pueda criticar, como muchos piensan. Todos esos que dicen que piensan con unos filósofos, que piensan al lado de unos filósofos, que piensan con Deleuze o que piensan con Platón, pues ellos creen que a ciertos filósofos no se les puede criticar, son irrefutables, en ellos está todo, lo que venga después ya no sirve. Bien, pero hay un argumento curioso que es el que quiero comentar, porque a Peirce le gusta mucho argumentar de modo tal que obliga al otro a resolver problemas que nadie ha podido resolver en la tradición filosófica. Por ejemplo, en este argumento va a reducir el problema a un argumento de tipo zenoniano. Vamos a ver cómo. Dice así, cuestión 7, viene en la página 69 del libro que ya les comenté, el volumen 1 de la obra reunida de Charles Sanders Peirce. En la página 69, 4 cuestiones acerca de ciertas facultades atribuidas al hombre. ¿Recuerdan ustedes que Nietzsche también está en contra de la invención de facultades que hace Kant? ¿Lo recuerdan? Algunos no lo recuerdan. Peirce también está en contra de inventar facultades. De hecho, él dice que esas facultades no existen y trata de argumentarlo de una manera menos retórica y muchísimo más argumentada que el filósofo aquel alemán que tanto admiran muchos y que leen como un oráculo. Me pregunto si podrá alguien leer a Peirce como un oráculo. No creo, pero bueno, todo se puede. Dice así la cuestión 7. Si existe alguna cognición no determinada por una cognición previa. Si existe alguna cognición no determinada por una cognición previa. ¿Qué quiere decir Peirce con cognición? Algún conocimiento. ¿Y a dónde apunta este argumento? Bueno, a lo que comenté al principio, a la idea de que nosotros tenemos una intuición directa
del objeto individual, que tenemos, lo voy a reiterar, una intuición directa del objeto individual. Esto parece muy evidente, que nosotros cuando vemos un objeto, aquí digamos estos lentes, yo los veo y tengo un conocimiento directo, cognición directa de estos objetos. Ya no hay atrás de ellos ningún tipo no lo deduzco pues de ningún lado, no lo infiero de ningún otro conocimiento. Peirce nos va a querer argumentar que todo conocimiento es el resultado de una inferencia de otro. No hay un conocimiento primero. Entonces esa es la pregunta. Si existe alguna cognición no determinada por una cognición previa. Esa cognición primera es la intuición directa, la percepción directa del objeto. Yo lo veo, lo percibo directamente ante mis ojos y él nos pregunta, Peirce, bueno, ¿existe eso? Hace un mapeo, Peirce, un mapeo muy interesante. Su argumento es, vamos a suponer que hay una suerte de gradación en nuestras cogniciones. El objeto fuera de nosotros que percibimos es un punto, y conforme nos vamos alejando de ese punto y nos vamos acercando a, no sé, al interior de nuestra yoidad, a nuestra subjetividad íntima, a nuestro yo trascendental, quién sabe a qué, conforme nos vamos acercando, esa cognición se vuelve más viva, más viva. Lo que está fuera de nosotros es lo que es menos vívido, y lo que está más cerca de nosotros es lo más vivo. Entonces, ese punto fuera de nosotros es el que genera toda una serie de cogniciones que se van haciendo más vivas conforme llegan a nosotros. Esa es una extraña idea de Peirce. Lo representa como un triángulo. El objeto fuera de nosotros es el vértice de un triángulo, y la longitud que se va haciendo cada vez más grande es la viveza de esa percepción. Y luego, una vez que nos dice que eso es como un triángulo, nos va a decir, bueno, entre dos de esas percepciones, ¿no podemos acaso colocar una cantidad ilimitada de percepciones? Exactamente como en el argumento de Zenón, de Aquiles y la tortuga. Sí, entre dos percepciones, conforme las identificamos como con líneas dentro de un pequeño triángulo, entre esas dos percepciones podemos colocar una infinidad de percepciones. Ese es el argumento. No hay una primera percepción, no la podemos alcanzar. Y luego dice algo aquí muy interesante. Así que no es cierto que debe haber una primera. Explique las dificultades lógicas de esta paradoja. Son idénticas a las de Aquiles, de la manera que quiera. Yo estoy contento con el resultado, con tal de que sus principios sean plenamente aplicados al caso particular de las cogniciones que se determinan las unas a las otras. Niegue el movimiento, si le parece apropiado hacerlo, pero tendrá que negar el proceso de determinación de una cognición por otra, es decir, la inferencia. Diga que los instantes y las líneas son ficciones, pero tendrá que decir también que los estados de cognición y los juicios son ficciones. El punto en el que se insiste aquí no es esta ni aquella solución lógica de la dificultad, sino meramente que la cognición surge mediante un proceso de comienzo, así como sucede cualquier otro cambio, un proceso de comienzo. Ese es lo que podemos encontrar en Charles Sanders Peirce, y este es solamente uno de los muchos bocados que uno va a encontrar en estos libros, y de verdad que son deliciosos. Continuaremos con esto. Gracias.